El Señor es bueno y esa bondad nos la muestra, dándonos a conocer su palabra. A través de ella lo conocemos a Él y a través de Él podemos conocer a quien Él envió para que por medio de Él nosotros podamos, si lo decidimos, tener vida eterna. Hoy vamos a estudiar algo muy interesante, una lección preciosa, justamente que nos abre la puerta para esa fe inicial que debe producir, si así lo deseamos, si así lo entendemos, si así lo decidimos. Debe decidir, repito, el que nosotros querramos que Dios nos bendiga con su salvación. El tema es: los milagros de Jesús nos conducen al Dios en quien debemos creer. Y estaremos trabajando con Juan capítulo 9. La esencia de esta introducción tiene que ver con que el testigo fiel, Jesucristo, como lo llama la palabra de Dios, vino a hacernos conocer las bondades de Dios, y una de esas maneras, de esas manifestaciones de darnos a conocer la bondad y el poder de Dios, la misericordia y el amor de Dios, fue por las obras, señales, milagros que Él hizo. Un testigo es una persona que puede dar evidencia, y su evidencia debe ser fidedigna acerca de un hecho, un acontecimiento, una proeza que ha sido realizada. Pero vuelvo a decir, las bases para que ese testigo pueda ser creído, tiene que mostrar por su integridad, por el testimonio fiel, que aquello que dice que aconteció es real. Volvemos de inmediato. El amor nunca deja de ser. El Señor Jesús, conocedor de las palabras que Él mismo había dado a través del tiempo, porque Él es el Verbo de Dios, palabras dadas a los profetas, sabía que el pueblo de Israel había escuchado que para que un testigo sea veraz, para que pueda tener impacto lo que dice contra alguien, debía tener no solo un testigo, sino debían ser varios, de forma que eso validara el mensaje que estaba diciendo. Él toma eso mismo para ponerlo en su vida como un ejemplo. Y nosotros vamos a partir de 4 ejemplos que el Señor da a sus escuchas cuando Él habla de la veracidad de sus obras, de la veracidad de su mensaje, de la veracidad de su origen, de que Él es Dios y había sido enviado por el Padre para entonces enseñar al mundo aquellas cosas que pueden guiarnos y que solo a través de Él nosotros podemos ser conocedores de la verdad. El primer testimonio que Cristo da es el testimonio del Padre. Él mencionaba: el Padre ha dado testimonio de mí. Juan 5:35 dice: también el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo estaba diciendo la verdad? Justamente al salir de las aguas, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, la palabra, el relato de ese momento dice que los cielos fueron abiertos y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Dios está diciendo: me agrada su obediencia, me agrada que hace lo que yo le digo. El segundo testimonio al cual Cristo se refería es el testimonio de las Escrituras. Juan 5:35 le dijo a aquellos que eran maestros de su época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí.
Esa declaración del Señor tiene que ver con la renuencia, el rechazo, esa rebeldía que tenían los maestros, casi todos los maestros de su época, los grandes teólogos, en contra de él. No aceptaban su palabra y él los lleva a las Escrituras y les dice: en esas Escrituras de las que ustedes leen tanto, que ustedes se aprenden y a partir de ella ustedes enseñan, esa escritura da testimonio de mí. Esto mismo lo recoge uno de esos fariseos que no quiso creerle al Señor, y lo dice en un momento después de haber recibido a Jesucristo y de haber sido encontrado por el mismo Señor que él negaba. Fue Saulo de Tarso. En una de sus enseñanzas, él dice en Hechos capítulo 13, de esta manera: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, atención ahora, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Es decir, por no darse cuenta y por no querer aceptar lo que Cristo, las evidencias del testigo, decía, ellos rehusaron creer que Jesús es el Salvador, es aquel del cual las Escrituras decían que llegaría. La tercera evidencia, el tercer testimonio que el Señor nos da es el testimonio de Juan. Él se refiere al testimonio de Juan diciendo: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿A qué se estaba el Señor, de qué hablaba? ¿A qué se estaba refiriendo? En Juan capítulo 1, nosotros encontramos una y otra vez cómo Juan el Bautista da testimonio de que aquel que viene tras mí es el cual les estoy hablando, ese del cual no tengo ni siquiera la dignidad para quitarle, desamarrar sus sandalias. Juan habló muchas veces del Señor, y cuando le mandaron a preguntar, mandaron una comisión los fariseos y los escribas, quién era ese, por qué él bautizaba y de quién hablaba, él dijo cosas como estas que acabo de decir acerca de Jesús. Un día dice la palabra de Dios, exactamente en Juan 1:29, que cuando Juan vio venir al Señor, que veía venirlo hacia él, él habló en voz alta y dijo, para que lo escucharan los que estaban con él: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que ya tenemos tres testimonios del Señor, de el Padre, de las Escrituras, de Juan el Bautista, y el último al que él se refiere, que queremos tocar, y es justamente del cual queremos hablar este testimonio, el Señor se refiere a las obras que él hace. Juan 10:25 dice: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Nos vamos a quedar con ese testimonio para estudiarlo en el día de hoy, y tiene que ver con esto. Cristo dice: las obras que hago. Al hablar de obras está refiriéndose a los milagros, a los prodigios, a las señales de las cuales que él hizo y de las cuales él habló, y ahora se está refiriendo. De esas obras quiero tomar tres. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué queremos hablar de los milagros del Señor? En primer lugar, porque los milagros que el Señor realizó, esto es sumamente importante, lo vamos a tocar ahora, fueron diseñados en la eternidad por Dios, para que cuando Él enviara a su Hijo, para que cuando el Verbo se hiciera carne, para que cuando el Verbo caminara entre nosotros, para que cuando Jesús, el Hijo de Dios, estuviera en la tierra, entonces nosotros nos diéramos cuenta que Dios había diseñado de antemano milagros específicos por medio de los cuales quería impactar a los moradores de la tierra, a fin de que esos milagros dieran crédito al poder divino que tenía ese que había sido enviado por Dios. Juan 9:3, justamente el capítulo en el cual queremos detenernos, y a partir de esa historia que allí relata, analizar, observar los hechos. En Juan 9:3, Cristo dice:
a sus discípulos preguntarle, ellos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o su padre? Y en ese momento lo que estaban mirando era a un ciego que estaba junto al camino. Jesús lo vio, lo vieron ellos, y ellos le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino, aquí está el punto básico, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es el propósito del milagro. Dios lo prevé, lo diseña, y en el momento en que su Hijo viene a la tierra, ese milagro es hecho, porque Dios quiere, repito, impactarnos por medio del poder salvador, poder libertador, por las obras maravillosas que Él hace, porque eso nos lleva a la segunda realidad, a la segunda razón de por qué estamos estudiando hoy los milagros del Señor. La segunda razón es porque al ver las señales, los prodigios, los milagros que el Señor hizo, estas señales estaban diseñadas para que al mirarlas nos dieran lugar a creer, a dar un primer paso de fe, a darnos cuenta que ese poder, esa maravilla que se está mirando, no es hecha por un hombre, sino que a través del poder de Dios es tocada esta vida, que el Hijo de Dios viene a enseñarnos el poder de su Padre para que entonces nosotros querramos conocer a Dios y nosotros querramos entender que esos milagros tienen su origen en el Dios que ha hecho todas las cosas. Justamente un gran maestro de ese tiempo se acercó a Jesús una noche, asombrado le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no fuere con él. De manera que la primera razón es porque los milagros fueron diseñados en la eternidad para que conociéramos el poder y sabiduría de Dios. Número dos, la que acabamos de ver, para que esas señales nos permitan, entendiendo que es Dios que lo hace, creerle a Dios y dar un paso de fe que nos permita empezar a conocer quién es Él. Y ese creerle a Dios nos permitirá, tercera razón, al saber que su Hijo ha venido a enseñarnos quién es Él y su salvación, creamos en Él, y al creer en Él recibamos el regalo de la vida eterna. El Señor nos dice claramente, Juan 5:36, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, de nuevo lo reafirma, las obras que el Padre me dio para que cumpliese. En el cielo se habló de qué obras iba a hacer el Hijo en la tierra, y el Hijo en la tierra las lleva a cabo. Él dice, esas mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Así que al ver estas tres razones, podemos empezar a estudiar este milagro, que es uno de los más llamativos e impactantes que las personas de Jerusalén vivieron. Ahora regresamos. En el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, se nos narra, el capítulo entero, se nos narra la historia de un milagro extraordinario que el Señor hizo. Dije en el segmento anterior que ese milagro produjo un impacto muy grande en las personas que vivían en Jerusalén, en los que oyeron ese milagro, acerca de ese milagro. Y este milagro se produce en un contexto muy especial.
Jesús dice, al pasar vio a un ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Lo que los discípulos estaban preguntando, la pregunta que hicieron, ¿este hombre nació ciego porque pecó él o pecaron sus padres? Tenía que ver, o tenía sus raíces, en enseñanzas que habían estado ofreciendo los grandes maestros de ese tiempo, que indicaban que cuando una persona nacía con alguna enfermedad es porque o este ser humano en el vientre de su madre o sus padres, mientras estaba la persona en gestación o antes de, habían pecado. El Señor aprovecha la oportunidad para corregir esa enseñanza que era completamente falsa, y entonces les dice a sus discípulos, ni este pecó ni sus padres pecaron, y ahora enfatiza lo que hace un rato decíamos, al referirnos a las razones por las que tenemos que aprender, estudiar e internalizar los milagros del Señor, las enseñanzas de lo que es el milagro. En este momento el Señor dice, estoy en el versículo 3, dice, no es que este pecó ni sus padres, sino, ahora da la razón, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios se manifiesten en él. Es necesario que las obras de Dios se manifiesten, e inmediatamente en el versículo 4 Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué es lo que el Señor quiere destacar? ¿Qué quiere Él en ese momento? Que sus discípulos y los que estaban alrededor escucharan. Que, como dije hace un rato, Dios preparó esas obras, esos milagros con propósitos específicos para traer al ser humano a una experiencia diferente, la experiencia de la fe, de creerle a Dios, al Dios que es soberano, que es sabio, que es omnipotente, que es amor, que quiere derramar estas bendiciones sobre las criaturas que Él hizo, pero que a consecuencia del pecado se han apartado de Él. Es decir, todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino y no queremos tener contacto con Dios. Dios en su amor se acerca al ser humano y uno de los instrumentos que Él usa para atraer nuestra atención es justamente que a través de su Hijo veamos su poder por medio de los milagros. Así que Cristo dice, me es necesario hacer las obras de Dios, a eso he venido. Pero bueno, vuelvo a recalcar que era necesario que en ese hombre ciego de nacimiento se manifestaran las obras de Dios. Dios había planeado que su Hijo mostrara misericordia, compasión y poder, y este hombre fuera tomado de una forma inesperada. Este hombre nunca pudo haber pensado que Dios lo iba a sanar. Sin embargo, Dios tenía un plan y quiso tocarlo ese día, en ese momento, a esa hora. Al dar la vista a este hombre ciego, Cristo, por medio de ese milagro, está diciendo, si usted mira un poquito más adelante, los versículos que siguen, que Él se acerca a un hombre que está en tinieblas y quien se acerca es la luz del mundo, para darle a este hombre luz, no solo física, no solo para que pudiera ver su entorno, el mundo que él desconocía físicamente y visualmente, sino para que él pudiera tener contacto con el Dios que es la luz del mundo y conociera esa luz y quisiera creerle, quisiera recibirlo, quisiera tener luz espiritual. Era necesario. Ese milagro no era una coincidencia, ese milagro era el momento específico que Dios desde su eternidad había preparado para darle a este hombre esa enseñanza y a todos los que oyeran acerca del milagro, o como tú y yo que ahora escuchamos a través de la palabra, el relato que Dios nos permite tener. Hay un propósito, y antes de que ese propósito arrancara, Cristo hizo algo.
quisiera por favor pedirle que pusiéramos todos mucha atención en esto que se va desarrollando, porque Cristo dice, yo tengo que hacer las obras de Dios, quiero que este hombre reciba esa manifestación, pero él hace algo. Lo primero que Cristo hace es acercarse a este hombre, se acerca a este hombre y él lo hace audible, hace que el hombre escuche que ese propósito Dios lo tiene con él y que a través de él Cristo se identifica, él va a hacer esta obra de amor. Cristo dice, soy la luz del mundo. Él lo dice para que este hombre lo escuche y lo escuchen sus discípulos. Y de esa forma, entonces, el Señor inicia un trato personal con este ciego. ¿Qué es lo primero que el Señor hace? El Señor lo toca. Hay un toque personal. Cristo se acerca y lo toca. ¿De qué forma lo hace? Dice que Él hace lodo y lo pone sobre los ojos de este hombre. Al poner las manos de Cristo, este lodo en los ojos de este hombre sintió evidentemente un poco de frío, algo que estaba siendo puesto en él. Sus ojos estaban cerrados, era un ciego no con los ojos abiertos, por lo que dice la Biblia, abrió sus ojos. Por lo tanto, este hombre siente de repente que la luz del mundo lo está tocando, que ese hombre que dice que es la luz del mundo lo está tocando. E inmediatamente Cristo le da una orden específica, no solo lo toca, sino que le da una orden. ¿Cuál es la orden que Cristo le dice? En Juan capítulo 9, versículo 7, dice así, y le dijo, es decir, Cristo le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Lo estaba enviando a un lugar que Cristo sabía que el hombre conocía, porque era un lugar muy conocido en Jerusalén. Y entonces, a partir de ahora, Cristo no dice lo que le va a pasar. Usted lee la Biblia y no dice, entonces tú vas a ver. No, simplemente le dice, ve y lávate en el estanque Siloé. Esa orden tan precisa, hacia dónde ir y qué hacer, es el contacto espiritual de Cristo con este hombre. Cristo le estaba diciendo que era necesario no solo sentir que él había puesto algo en sus ojos, sino que tenía que ir. Y esa obediencia, el hacer caso a lo que Cristo dice, era lo que iba a producir el milagro, era lo que iba a producir esa manifestación que Dios había preparado para ese hombre desde su eternidad y que había llegado el momento de realizarlo. Si este hombre no se hubiera movido, si no hubiera hecho nada, el milagro no ocurre. Era necesario que él obedeciera. Y dice la palabra que el hombre fue, se lavó y entonces regresó viendo. El milagro se produce porque este hombre que había sido tan menospreciado, que había sido tan mal juzgado, mira, nació ciego porque es un pecador, Dios no lo aprecia, Dios no lo ama. En ese momento, cuando él le escucha al Señor, escucha su voz, escucha su mandato y lo lleva a cabo. En ese momento ocurrió el milagro. Y, oh sorpresa, todos los que lo habían conocido, porque a través del tiempo, dice la palabra de Dios, que este hombre estaba allí, era una persona conocida, empezaron a decir, se parece al ciego. Y otros empezaron a decir, no, pero es el ciego. Y este hombre dice, yo soy, usted lo puede buscar en el versículo 9, yo soy el que antes era ciego. Y entonces le preguntaron a este hombre, ¿y qué es lo que te ocurrió? Y entonces el Señor, el ex ciego, como yo le llamo, empezó a contar su historia de forma muy, muy precisa. Él me dijo que fuera al estanque, yo fui, me lavé y ahora veo. Ese era su testimonio, hasta ahí su testimonio. Y a este hombre ni siquiera lo dejaron disfrutar lo que estaba ocurriendo, no le permitieron ver el entorno porque inmediatamente lo llevaron a los fariseos. Sin embargo, antes de que entremos a este aspecto, a este interrogatorio tan terrible a que fue sometido, es muy importante que veamos que en el momento en que el hombre
recibió el milagro que Dios había preparado para él. En el momento en que este hombre fue bendecido por el milagro, recibió la vista. En este momento Cristo estaba rompiendo, y quiero que usted ponga atención, una mala enseñanza, porque Cristo estaba diciendo, no es que él pecó ni sus padres, es que Dios tenía previsto esto para él. En segundo lugar, estaba diciendo, creencias falsas delante de Dios tienen que ser desarraigadas, quitadas, anuladas, para que el ser humano conozca quién es Dios. Tiene que empezar a escuchar a Dios y conocer al Dios que se revela y hacerle caso a lo que Dios dice, no a lo que los maestros habían estado enseñando o han enseñado, sino hacerle caso a Dios, y al hacerle caso a Dios, creerle a Dios. En ese momento en que el hombre recibió el milagro, este hombre recibió la libertad, porque Cristo lo liberta de tantos años de limitación, de tener que depender de otros, de sentirse miserable, de tener que pedir la ayuda a otros para subsistir. Cristo quita su opresión. Cristo le permite en ese momento que las tinieblas fueran quitadas, dispersadas, y que prejuicios en contra de su vida fueran derrumbados. Porque en el momento en que Cristo llega a la vida y el milagro de Dios se produce en nosotros, cualquier milagro que Dios tenga previsto, en ese momento caen todas esas cosas que hasta ese momento habían oprimido a una persona. El milagro más grande, y este milagro lo simboliza, es el milagro de la salvación. La palabra de Dios dice que el Señor nos traslada de la oscuridad a la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Somos llevados por Dios, somos tomados por Dios y puestos en su luz, a fin de que nosotros podamos vivir la experiencia de no ser ciegos espirituales, sino de ser personas videntes espiritualmente hablando. Podemos ver lo que Dios quiere, podemos entender lo que Dios quiere, podemos conocer lo que Dios desea que conozcamos, y podemos entonces empezar a vivir la vida que nos da libertad dentro del propósito de Dios. Este hombre, inesperadamente, sorpresivamente, recibe la visita del Señor, es tocado por el Señor, y este hombre al obedecer le da su primer paso de fe. Él, según el relato lo dice, no está creyendo en Cristo como Salvador, aún no lo conoce, pero Cristo lo toca y Cristo lo envía para despertar en él esto que es el inicio de una vida cambiada, y es un relato precioso. Quisiera que por favor ahora viéramos cómo se empieza a desarrollar el conocimiento de este hombre en cuanto a Cristo, en cuanto a Jesús, en cuanto al Salvador, en cuanto al Hijo de Dios. Tenemos que empezar viendo lo que ocurrió. Como dije hace un rato, el hombre es sanado y ni siquiera le dejan disfrutar la sanidad, no le permiten que él camine por las calles, vea las cosas, se ponga en contacto visual con las personas y con la naturaleza de Dios, sino que fue llevado de inmediato a los fariseos. Y allí, ante los fariseos, es sometido a bueno, vamos a decir, no solo bochornoso interrogatorio, como si él hubiera hecho algo malo, sino abusivo. Lo vamos a ver de inmediato. Hacemos una pausa. Al ser llevado a los fariseos, perdón, este hombre tiene un concepto
acerca de quién es Jesús. Si usted se va conmigo al capítulo 9, versículo 11, él le respondió a los que primero le preguntaban quién eres tú, ¿qué fue lo que te pasó? Él responde diciendo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Fíjese qué corto es el testimonio de este hombre, pero es un testimonio que encierra evidencia, que es expresión de verdad. Él solo está diciendo, aquel hombre que se llama Jesús me dijo que hiciera esto, yo lo hice y tengo vista, ahora puedo ver. Pero es importante notar que él dice, aquel hombre que se llama Jesús. Jesús no era nada más que un hombre para él. No había nada especial en Jesús. Aún habiendo recibido la vista, él está diciendo, eso fue lo que pasó. Ese hombre me dijo, yo obedecí y estoy viendo. Pero cuando él va, cuando es llevado a los fariseos, empieza un interrogatorio bastante absurdo. Se parece a ese interrogatorio que suelen hacer las personas que al enfrentarse con la verdad que ellos niegan, inmediatamente reaccionan agresivamente. Se ponen a la defensiva, levantan sus defensas y entonces apelan a ciertas herramientas que han usado antes y que ahora las ponen a funcionar nuevamente para intimidar, para oprimir, para hacer que la persona que está pasando por ese interrogatorio, en este caso el ciego, el que había sido ciego, sienta menosprecio y termine, si no cambia su forma de pensar, termine siendo excomulgado, como en el caso que ocurrió. Es decir, tus derechos te son quitados, porque tú no piensas como nosotros pensamos. Esa es una reacción que se ha mantenido a través del tiempo y ocurre increíblemente, ocurre hasta el día de hoy de una forma muy impactante cuando alguien que es cristiano y cree en las evidencias que tiene porque las vive, sin embargo aquellos que se oponen a esas evidencias por su lógica, su razonamiento, su intelectualismo o por su cientifismo, quieren apabullar, quieren menospreciar, quieren quitar esas evidencias porque no están de acuerdo con ellas. Cristo vino a destruir prejuicios y Cristo vino a destruir creencias incorrectas. Como dije hace un rato, podemos creerlas o no, pero Cristo vino a eso. Y Él tomó los milagros para mostrar, para hacer visible su poder, su deidad, de forma que ese milagro no puede ser desmentido. Esa es una evidencia, es un testigo fiel. Y esto es lo que este hombre se convierte en este momento. Él, vuelvo a decir, empezó diciendo, aquel hombre que se llama Jesús. Me dijo y yo hice, ahora veo. Y empiezan los fariseos a hacer presión. Y vuelven a decirlo, dinos qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Y llega un punto en el versículo 17 en que ellos le preguntan, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Fíjense que evitan decir la palabra Jesús. ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y el hombre responde de inmediato que es profeta. Así que de su declaración inicial acerca de quién era Jesús, aquel hombre, este hombre da un salto y el salto es dado en la medida en que sus oponentes empiezan a decirle, toma conciencia, vuelve a decir qué fue lo que pasó, repite qué fue lo que te ocurrió, repite qué fue lo que te hizo aquel hombre. Y en la medida en que él va tomando conciencia de que, oye, ese hombre hizo esto, no es cualquiera que hace esto, él les dice, es profeta. Hay un salto cuántico en cuanto a su fe. Este hombre no solo oyó a Jesús, no solo recibió el toque y luego oyó a Jesús decirle, ve y haz tal cosa, la hace y recibe la vista, sino que ya pasa no solo de ser el hombre a el profeta. ¿Qué significa para este hombre que era judío decir él es profeta? Significa que era un siervo de Dios. Él está mirando a Jesús como un siervo de Dios, uno que hace la voluntad de Dios, uno que escucha la voz de Dios,
uno que dice cuál es esa voz a los que le rodean o a quienes Dios envíe a decirles el mensaje, uno que teme a Dios, que es reverente ante Dios, uno que quiere obedecer a Dios. El profeta se sometía a la voluntad de Dios, el profeta hacía la voluntad de Dios, el profeta se convertía en los oídos que escuchaban la voz de Dios y luego la boca que llevaba ese mensaje para que el pueblo cambiara su manera de ser. En este caso, él asocia a Jesús con profetas como aquellos a los que Dios no solo les dio mensajes, sino les dio poder para hacer las obras, Moisés, Elías, etcétera, porque dice, este hombre que me ha dado la vista es un profeta. Y entonces, a partir de ahí, ellos, los fariseos, siguen presionando a este hombre para intimidarlo. Esta evidencia es muy clara, pero no la queremos. Queremos que tú digas otra cosa. Y se atreven a decirle, versículo 24, quiero que usted vaya conmigo, y le dice el 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Lo que le están diciendo es, nosotros somos los maestros y te estamos diciendo que este hombre es pecador. Nosotros, los teólogos, hemos llegado a esta conclusión. Tú no lo puedes desmentir porque nosotros somos los que tenemos el derecho y el privilegio de enseñarte a ti. Y si nosotros te decimos que él es pecador, tú tienes que decirlo. Y usan una fórmula, una frase que se había convertido en una fórmula para inducir y provocar que el que estaba siendo interrogado dijera la verdad, fuera íntegro en su testimonio. La frase es, da gloria a Dios. Con esta frase, la persona quedaba bajo un juramento y tenía que decir la verdad. Y entonces le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros te decimos que él es ciego, así que ponte de acuerdo con nosotros. No, te decimos que es pecador, perdón. Ponte de acuerdo con nosotros. No importa que él te haya dado la vista, es un pecador. Y si es un pecador, no tiene validez que tú acabes de decir que él es profeta. Pero en este momento este hombre toma fuerzas. Y a mí me asombra porque en esa cultura, cualquier persona que tenía una enfermedad era catalogada como alguien que no tenía expresión ni voto, no había por qué hacerle caso. Su autoestima era muy lastimada, la persona vivía en esa sensación de no sirvo para nada. Pero este hombre que había sido ciego y ahora ve por el poder de Jesús, empieza a entender que esto que le quieren imponer no es recto ni es justo, pero además no es verdad, porque él había escuchado de ellos y ahora vamos a leer versículo 25 en adelante. Él dice, si es pecador no lo sé, es decir, ustedes están dando esa conclusión, pero esa no es la mía, yo no tengo evidencia de eso. Y sigue diciendo, esta es mi evidencia, esto es lo que yo les presento, una cosa sé, este es mi testimonio real, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso nadie me lo puede desmentir. Eso es imposible. Ellos mismos habían llamado un poco antes a los padres de este hombre y le habían preguntado, ¿es verdad que este es su hijo? ¿Es verdad que era ciego? Y ahora él les dice, mi evidencia es que antes yo era ciego, pero ahora veo. Nadie puede decirme lo contrario. Esa es la verdad, no mi verdad, es la verdad. Y esa verdad es una realidad. Ustedes me están mirando, que tengo la capacidad de ver. Por lo tanto, al decir esto, este hombre está diciendo, aunque ustedes sean los maestros, yo no puedo estar de acuerdo con sus enseñanzas, ni con su presión ahora para que yo diga lo que no es. Hacemos una pausa.
el amor nunca deja de ser. Decíamos en el segmento anterior que este hombre le responde a los fariseos ante la declaración de que ese que lo sanó es un pecador. Él les dice, yo no sé si es pecador, pero una cosa yo les puedo asegurar, antes yo era ciego, ahora veo. Ese hombre que ustedes dicen que es pecador, me sanó. Pero inmediatamente, si usted va al versículo 26, sigue el interrogatorio y le dicen, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Una vez más. Ya en este momento él les dice algo que casi nadie se atrevía a decir. Este hombre va tomando fuerzas en sus convicciones en la medida en que ellos lo presionan. Esto es lo interesante, que cuando alguien sabe que cree en Dios, que tiene su confianza en Él, puede hablar de esta manera. Este hombre sus ojos que fueron abiertos a lo físico están siendo abiertos continuamente por medio de lo que él está afirmando. Y dice, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Uy, qué fuerte. ¿Quién se atrevía a decirle eso a un fariseo? Pero él sigue diciendo, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Bueno, ya cuando este hombre dijo eso, la cosa se puso muy seria. Porque este hombre está diciendo, ustedes no quieren oír. No es que no entendieron, es que no quieren oír. Eso quiere decir, ustedes están rehusando aceptar la verdad. Mi evidencia no les importa. Simplemente quieren continuar con este interrogatorio absurdo. Pero además le dice, ustedes seguirán a ser sus discípulos. Eso era un insulto. Eso era decirle a un fariseo, pero la barbaridad más grande, ¿cómo queremos nosotros ser discípulos de ese rabí? Y este hombre les dice, la intención de ustedes es esa, por eso es que me lo están preguntando. Y no hay, sin duda, hay un toque de sarcasmo en lo que él está diciendo, porque él era ciego, pero él oía los comentarios, él sabía cómo los fariseos y los escribas y los saduceos no querían saber del Señor. Así que él levanta en este momento, levanta mucho más en ellos, por su respuesta, levanta en ellos mayor agresividad. ¿Y qué le responden? Mire el versículo 28, ya es una respuesta que tiene un tono de vejación. Le dice, le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le ha hablado a Moisés, pero a este no sabemos de dónde es. Y el hombre no se queda callado. Fíjense que le dicen, tú eres el discípulo. Para los fariseos, eso era ofender a una persona. Decirle tú eres discípulo de Jesús era ofender a una persona. Sin embargo, cuando ellos dicen eso, inmediatamente levantan su identidad. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni de dónde es. Y es en ese momento que este hombre, que había sido ciego y que ahora ve tanto, dice de esta manera, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde Él es, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, dice ahora, así que los está incluyendo a ellos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace la voluntad de Dios, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de un ciego, de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Yo quiero tomar esa declaración, estos versículos del 30 al 33, porque esto que este hombre hace es pura lógica. Escuche bien lo que él dice. Esto es lo maravilloso. Era una maravilla la señal que Dios había hecho en él. Era algo extraordinario.
El Señor acababa de abrirle los ojos a un ciego. Era un milagro. Sin embargo, Él pone eso a un lado para decir, esto es lo maravilloso, que ustedes, aunque no saben de dónde es, vean esta evidencia y sigan sin creer. Y se atrevan a decir que es un pecador. Y se atrevan a decir que no quieren ser sus discípulos. Él les está diciendo, ese que ustedes no saben de dónde es, está porque es profeta, según ya él había dicho. Es un hombre que teme a Dios, es un hombre que hace la voluntad de Dios, es un hombre que hace las maravillas que Dios quiere, es un hombre que tiene el poder de Dios, que tiene la confirmación de Dios, y ustedes no saben de dónde es. Si hace milagros de Dios, ¿de dónde es? Viene de Dios, es lo que le está diciendo. Sabemos que Dios, y ahora toma una enseñanza que ellos mismos habían dado al pueblo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios lo oye. Ellos están diciendo, no sabemos de dónde es, pero este hombre que ahora empieza a ver espiritualmente, ya se dio cuenta de dónde es Cristo, de dónde viene, cuál es su origen. Y les está diciendo, el que es pecador no puede hacer las cosas de Dios, porque ni le teme a Dios, no respeta a Dios, no reverencia a Dios, ni Dios le va a mostrar, lo va a tomar como un siervo de Dios. Pero este hombre, que ustedes dicen que no sabe de dónde es, que a mí me abrió los ojos, es un hombre que hace la voluntad de Dios y Dios lo oye. Y él concluye diciendo, si no viniera de Dios, nada podría hacer. Sabemos es una palabra que incluía a los fariseos. Ustedes y yo sabemos. Y yo lo sé porque ustedes lo han enseñado. Es decir, yo he aprendido que ustedes dicen que Dios a los que le temen, a los que le obedecen, los oye. ¿Cómo este hombre podía hacer este milagro si Dios no lo oyera? ¿Y cómo ustedes pueden decir entonces, si él hizo el milagro, que ustedes no saben de dónde es? Así que de esta forma el hombre les está enseñando, usando la lógica, que porque Jesús hace las obras de Dios, entonces Jesús viene de Dios. Y si Él viene de Dios, entonces no es un pecador. Y si no es un pecador, entonces lo que hace, sus obras, los conducen y nos conducen al Dios que Él viene a mostrarnos, a enseñarnos. Este hombre dio una gran lección, porque Dios nos enseña que a través de Cristo, en la medida que Él se va mostrando a nuestras vidas, revelando nuestras vidas, enseñándonos quién es Él, después de abrir nuestros ojos espirituales, entonces podemos tener convicciones firmes. Y podemos decir que Él es Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Se trata del testimonio del testigo, del testimonio personal. Pero ese testimonio personal es consecuencia de haberle obedecido, de haberle creído. Y por haberle creído, entonces nos vamos dando cuenta cada vez que Él es aquel a quien Dios envió. Y entonces dice que ellos hicieron lo que hacen aquellos que cuando se ven confrontados con la verdad, levantan una manifestación abusiva de poder. Y dice que lo expulsaron. Lo denigraron y lo expulsaron. Le dijeron, tú naciste en pecado y tú crees que nos vas a enseñar a nosotros. Este hombre simplemente les había dicho, yo soy una manifestación del poder de Dios manifestado en mi vida. Por lo tanto, quien lo hizo viene de Dios y no es un pecador. Y por eso lo expulsaron. Porque cuando los que no creen son confrontados, lo repito, con la verdad, o quieren minimizar la verdad, o menosprecian la verdad, o dicen que la verdad no es verdad. Y es lo que está pasando en el día de hoy. A Cristo se le denigra, de Cristo se habla mal, a Cristo se le burla, porque entienden que su verdad, la verdad que Él muestra, Él dijo, yo soy la verdad, y el camino y la vida. No es posible creerla en un mundo donde no hay verdad, donde no se cree en ella.
A aquel hombre le pasó eso y quiero terminar diciendo, fue expulsado. Para un judío ser expulsado por los fariseos quería decir que perdía sus derechos, que ya no era visto como un ciudadano, que era visto como una basura, como un gentil, que no valía nada. Así que Cristo le da valor a este hombre y los fariseos se lo quitan. Pero dice la palabra de Dios, versículo 35 del capítulo 9, que Jesús oyó que lo habían expulsado y lo buscó. Dice, y hallándole, le dijo. Fíjese ahora el diálogo que se provoca en este momento. Cristo le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y ahora el ciego está delante de Cristo y lo está mirando. La primera vez simplemente oyó a Cristo decir, Dios se va a manifestar en él, debo hacer estas obras, le untó lodo y le dijo, ve al estanque y lávate. Él no lo vio, él solo lo oyó y lo sintió. Pero ahora él está frente a Cristo. Cristo lo ha buscado, Cristo salió a buscarlo. ¿Qué es lo que Cristo hace? Salir a buscarnos. Y entonces le dice a este hombre que no entiende lo que le ha pasado, por qué lo han expulsado. Le dice, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Fue una pregunta directa. ¿Crees en el Hijo de Dios? Y este hombre, que cada día, cada mismo momento, en este día de su milagro, se vuelve más inteligente, más real en sus convicciones, le dice, Señor, ¿quién es para que yo crea en Él? Es decir, dame evidencias. ¿Quién es Él? Y Cristo le dice, escuche la forma en que Cristo responde, pues le has visto y el que habla contigo es Él. ¿Lo había visto físicamente? No. Era ahora la primera vez que lo veía. Pero mientras se produjo, desde el milagro que se produjo hasta este momento, este hombre ha ido creciendo en sus convicciones acerca de Jesús. Empezó siendo aquel hombre que se llama Jesús, siguió diciendo, es un profeta, siguió diciendo, viene de Dios, no puede ser un pecador, ha hecho lo que Dios le ha dicho, es un hombre que tiene poder. Y ahora Cristo le dice, le has visto. Tú has visto a Jesús el hombre, pero has visto también al que tiene poder, al que puede libertarte, al que puede sanarte, al que puede sacarte de tu esclavitud, al que puede y ha hecho que tu oscuridad quede atrás y ahora estés en la luz. Y entonces le dije, por eso Cristo le dice, le has visto. Y el que habla contigo es, yo soy el Hijo de Dios. Una declaración extraordinaria, maravillosa. Cristo vuelve a regalarle a este hombre lo que Dios planeó para ti. No era solo que fueras un hombre que dejara la ceguera atrás, sino que quiere traerte cada vez más a su revelación, a un conocimiento más profundo. Y te sigue diciendo ahora que el próximo paso es reconocerlo, aceptarlo, creerle, para que tú tengas entonces vida eterna. Y dice que, versículo 38, que él dijo, creo, Señor. Y no se quedó ahí, sino que Dios fue más adelante y lo adoró. Este es el trayecto, esta es la ruta. Esto es creer, hacer, seguir creyendo, seguir haciendo, seguir obedeciendo, para ir recibiendo de Dios mayor y mayor revelación. Así que ese hombre ese día fue hecho el milagro. Cristo lo hace en una persona que puede ver, pero Dios también le permitió ver espiritualmente. Y cuando nosotros vemos los milagros, así deben conducirnos a ese Hijo de Dios, que nos va a dar vida y nos va a dar vista espiritual también. Y al creerle, el que cree en mí tiene vida eterna, dijo él una y otra vez. El que cree en mí no morirá eternamente, yo lo resucitaré en el día postrero. Ese es el Jesús que te está invitando hoy a hacerlo. Concluyo diciendo, allí había fariseos viendo lo que Cristo y oyendo lo que Cristo estaba diciendo. Y entonces Cristo dijo, yo he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y los fariseos le dijeron, tú estás hablando de nosotros. En el original esa pregunta quiere decir, estamos esperando que tú nos digas que no, porque nosotros somos los maestros. Y Cristo les dijo,
si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. No quisiera que usted que está oyendo esto, si no conoce a Jesús todavía como el Hijo de Dios, el Salvador, pensara igual que los fariseos. Yo no tengo pecado, yo soy una persona que no hago nada malo, yo no he hecho esto, no he hecho lo otro. El Señor dice que todos nosotros lo necesitamos y que todos nosotros estamos en ceguera espiritual. Por tanto, Él dice, si tú dices que ves, tu pecado permanece. Tienes que reconocer que me necesitas, que soy tu Salvador y te invito a que me recibas como Señor también y Rey de tu vida. Es necesario decir, yo reconozco mi ceguera espiritual, yo necesito que Dios venga a mí, manifieste su obra en mí, me haga ver y pueda yo crecer tan rápidamente como ese hombre creció. Lo invito a que lo haga, ahí están los teléfonos en pantalla, llame para que usted reciba a Cristo hoy y usted pueda ver como este hombre vio. Dios lo bendiga, Dios la bendiga.